buenas. ¿Sabéis la característica particular que tiene el sector energético? Bueno, y es que le afecta todo, desde la geopolítica hasta la tecnología y todo lo que hay en el medio. No hay ningún otro sector que reúne tantos factores que le impactan. La energía está a la vez un medio y un juego, como un terreno de la geopolítica. El mundo está siendo sacudido por la colisión de la energía, los poderes a la vez enfrentados en los momentos de crisis y a la vez unidos frente a la lucha contra el cambio climático, en la búsqueda de un futuro con bajas emisiones de carbono. De este tumulto está surgiendo un nuevo mapa de energía y geopolítica. El despliegue acelerado de las energías renovables ha puesto en marcha una transformación energética global. Los expertos están hablando del nuevo mapa energético y las ecuaciones geopolíticas que están cambiando el mundo. No pretendemos contestar hoy a todas las preguntas y preocupaciones que surgen, pero sí reflexionar sobre ellos es muy importante. Aparecen nuevas combinaciones entre la energía, la geopolítica y la tecnología, y necesitamos tener visión y entender cómo cambian la economía global. Bueno, para reflexionar sobre la geopolítica es mejor tener un mapa o hablar de algunos datos. Vamos a ver algunas gráficas, algunos datos que han cambiado estos últimos años. Esto veis en el año 2007 cómo fueron las posiciones de los países líderes en exportación de petróleo y gas. A la izquierda es la gráfica de exportación de petróleo en el año 2007 y vemos que Arabia Saudita fue el mayor exportador de petróleo con 8 millones de barriles al día. Rusia quedó en segundo lugar como exportador también de petróleo y primero de gas natural, y Canadá fue el segundo mayor exportador de gas. Pero la situación ha cambiado. En la siguiente gráfica veremos que en el año 2023 los Estados Unidos produjo más petróleo que nunca. ¿Veis estos tres países, Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos, cómo la barra azul ha ido ganando terreno, está sobrepasando otras barras, demostrando cuál serían, que realmente Estados Unidos es el productor top, que ha batido los años récord de producción. El año pasado fue 13 millones de barriles al día. Este aumento de la producción estadounidense está afectando a la dinámica mundial de petróleo y también a la posición de los países de la OPEP+, como Arabia Saudita y Rusia. Juntos, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita representaron el 40% de la producción mundial de petróleo el año pasado. En comparación, los siguientes tres países productores, Canadá, Irak y China, produjeron los mismos 13 millones de barriles, o sea, exactamente como toda la producción de Estados Unidos el año pasado. Podemos decir que los hidrocarburos siguen concentrándose en los países, pero las posiciones de liderazgo han cambiado. La producción de crudo y gas en Estados Unidos comenzó a aumentar en el año 2009 a medida que los productores aplicaron cada vez más técnicas de fractura hidráulica y de perforación horizontal. El sector de esquisto estadounidense ahora busca hacer más con menos, busca capital, busca eficiencia operativa, y este cambio de la posición de los Estados Unidos a convertirse en el productor, en un exportador también top de GNL y de petróleo, ha tenido un gran impacto en los últimos años en el sector energético y en los flujos de comercio. También es importante ver que en la siguiente gráfica cómo ha cambiado el tráfico comercial mundial de petróleo y gas con este panorama, tomando en cuenta además los conflictos bélicos en el territorio de Ucrania, pero también en el Mar Rojo, se redibujan los flujos de exportación y de comercio de gas en el mapa. Si miramos a este mapa, vemos que el occidente mira más hacia Oriente Medio y África Occidental en un intento de reducir su dependencia de los suministros rusos. Europa aumenta los volúmenes de importación de petróleo de Estados Unidos y de Oriente Medio para compensar la pérdida de volúmenes de petróleo ruso. Europa también importa más productos refinados de Estados Unidos. Rusia está girando hacia Asia. Dice que ha redirigido casi por completo sus exportaciones de petróleo hacia China e India y que sus ingresos han vuelto al mismo nivel que en el año 2021. Ahora está vendiendo entre el 45 y 50% de su petróleo a China y otro 40% a la India. Los combustibles fósiles han dado forma al mapa geopolítico en los últimos años, en los años pasados, y los flujos de exportación e importación han cambiado y están en evolución. Por otro lado, la transformación energética
está alterando la distribución global de los poderes y de las relaciones interestatales. Vemos en el siguiente mapa, que es una figura muy interesante, de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que han hecho un informe precisamente sobre cómo cambiará la geopolítica si el valor de comercio energético de los commodities, ¿no?, de los productos internacionales energéticos, van a cambiar hacia la transición. ¿Cómo estaba el comercio y el valor de los productos en el año 2020, muy enfocados en los hidrocarburos, y cómo cambiará, mejor dicho, en el año 2050, tomando en cuenta que queremos obtener un escenario de cero emisiones netas en el 2050. Y vemos claramente que aquí sería la mayor parte de comercio en bioenergía, en hidrógeno, en biocombustibles, en los derivados de hidrógeno, como el amoníaco, el metanol. El parte de hidrocarburos se va a reducirse bastante, porque la transición energética en curso no tiene precedentes, debido a su escala y al profundo impacto en las tendencias socioeconómicas y tecnológicas. Y el desarrollo de energías bajas en emisiones de los renovables está en el centro de la transición global. El desarrollo masivo de energía renovable y de equipos para su almacenamiento y uso requiere nuevas tecnologías y materias primas para su fabricación. Por esto va a impactar nueva geopolítica. Las economías emergentes pueden, desde luego, tener más protagonismo en el suministro de minerales para la fabricación de las tecnologías. Los países están pensando cómo preservar sus posiciones tecnológicas, cómo asegurar las cadenas de suministro de nuevas tecnologías necesarias para producir una energía renovable y los combustibles alternativos. Por lo tanto, se están creando nuevas políticas industriales, transformando a su vez la regulación y el funcionamiento de todo el mercado energético. Transformación hacia una nueva realidad, un nuevo mapa de geopolítica energética que se está creando. Estos solamente son algunos de los factores que están cambiándose y que llevan a un enorme impacto en el sector de energía. Vamos a entrar ahora en más detalles en estos temas con nuestro experto del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Es un centro de pensamiento y un laboratorio de ideas en España. Bueno, hoy tengo el placer de presentarles a nuestro experto con el que vamos a hablar sobre los temas de geopolítica energética, que es Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático en el Real Instituto Elcano, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, ha sido investigador visitante en varias universidades, entre otras como Florida State University o Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Imparte docencia en posgrado en numerosas universidades españolas y extranjeras sobre geopolítica de la energía y ha participado en diversos proyectos de investigación españoles e internacionales. Gonzalo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, María, por la invitación. Bueno, pues es un placer contigo conversar sobre esos temas de geopolítica. La verdad es que con tu experiencia y tus análisis que haces. Entonces, la primera pregunta es para ponernos un poco en el contexto internacional, en el panorama. Vemos que el panorama geopolítico ha cambiado. El mundo ha pasado del mundo bipolar hacia el mundo unipolar, ahora parece que un mundo multipolar, con diferentes superpotencias históricas como Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, pero también aparecen otros países cada vez más activos en el mapa, cada vez se pronuncian más sobre cuestiones de geopolítica y no necesariamente están alineados 100% con estos países de superpotencia, como por ejemplo Turquía, India, Arabia Saudita y otros, ¿no? ¿Cómo esto afecta a la agenda energética mundial? Bueno, pues supone una visión mucho más plural y mucho más extensa de la geopolítica de la energía, porque tenemos nuevos actores, como que tú has mencionado algunos de ellos, pero podríamos citar otros, en América Latina, México, Brasil, y también tenemos países de lo que se ha dado en denominar, nosotros llamamos en el Instituto Elcano el sur plural, que tienen pues cada vez más interés en todas las cuestiones energéticas. Y por tanto, el primero que tenemos es una mayor pluralidad, una mayor diversificación y en cuestiones de liderazgo, pues al igual que ocurre en cuestiones climáticas, pues en cuestiones energéticas hay un liderazgo mucho más distribuido. Y eso pues nos obliga a tener lo que se suele denominar una gobernanza más policéntrica a distintos niveles, entre distintos actores,
no solo actores estatales, de repente tenemos actores no estatales, podemos pensar en Hamas, los hutíes, etcétera, que tienen también una influencia relevante, por no citar muchos otros, y por tanto tenemos una gobernanza más complicada, más compleja, con más actores a distintos niveles, y lo que tenemos es un complejo energético formado por distintos regímenes. Al mismo tiempo tenemos el régimen más de hidrocarburos, pero tenemos también el régimen renovable, minerales estratégicos, nuclear, etcétera, con lo cual lo que tenemos es una geopolítica más compleja porque reúne todos los riesgos y todas las oportunidades de gas y de petróleo, pero también del régimen renovable, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, vamos a una situación en la cual los equilibrios son más delicados, más complejos, hay que atender a muchos más frentes sin descuidar los otros, con lo cual, bueno, pues como se suele decir, que Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Estamos viviendo, desgraciadamente, en los últimos meses y años, pues unos tiempos quizás excesivamente interesantes en materia de geopolítica de la energía. Sí, está claro que nosotros no elegimos los tiempos en que vivimos, sino tenemos que hacer con ello. Otro índice, por ejemplo, que influye en la geopolítica. Según el Índice Global de la Paz del año 2023, hay datos muy alarmistas que la situación ha empeorado de la paz en el mundo. 9 países fueron testigos de un aumento de los niveles de conflicto, incluidos Etiopía, Myanmar, Ucrania, Israel y Sudáfrica. Los conflictos se están internacionalizando cada vez más y con 91 países ahora involucrados en alguna forma de conflicto frente a 58 en el 2008. Estos datos, ¿cómo también influyen en las políticas energéticas y en las decisiones que se toman? Pues en la medida en que los conflictos dificultan la toma de decisiones o entorpecen, por ejemplo, la crisis que estamos viendo ahora en el Mar Rojo, pues claramente entorpece toda la logística del sector del gas y del petróleo, pero también de la cadena de valor de las renovables. Entonces los conflictos son muy dañinos. El conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha supuesto probablemente la mayor crisis energética en Europa, incluso mayor que las crisis del petróleo de los años 70. Y evidentemente, pues en la medida en que aumenta la conflictividad, en que estamos no solamente en la conflictividad de que haya conflictos directos, guerras, que haya un retroceso de la paz en el mundo, sino también que vamos a un contexto geopolítico de mayor rivalidad estratégica. Rusia con Occidente, Estados Unidos con China, la Unión Europea intentando mitigar los riesgos con China sin llegar al desacoplamiento. Pero al mismo tiempo hay en ese complejo energético tan diverso que aborda tantos sectores, pues en unos casos resulta que sí tenemos oportunidades para reducir riesgos, mientras que en otros pues a lo mejor hay que optar por medidas más duras de desacoplamiento puro y duro, como es en el caso que estamos viendo del sector energético ruso, ¿no? frente a la Unión Europea. Entonces, tenemos ese problema de una mayor conflictividad, una mayor rivalidad estratégica entre los diferentes actores, pero también tenemos un problema que es un retroceso de la democracia en el mundo. Y normalmente la teoría de las relaciones internacionales tiene una bonita teoría que viene de Kant, que se llama la paz democrática, según la cual cuando los países son más democráticos no tienen guerras entre sí. Apenas hay 3 ejemplos en toda la historia, desde Esparta y Atenas, de guerras entre democracias. Conforme la democracia se repliega, pues hay más oportunidades de conflicto y por tanto enrarece el clima geopolítico e inmediatamente afecta a las cuestiones energéticas. ¿Podemos decir que ahora con este contexto la cuestión del medio ambiente ha pasado en el segundo lugar y el enfoque está ahora en la seguridad energética? Bueno, es verdad que en la Unión Europea tenemos ahora después de la crisis energética, pues tenemos un mayor sesgo hacia la seguridad energética, pero también la competitividad de cara al nuevo ciclo político europeo, en las próximas elecciones en el Parlamento, en la nueva Comisión, pues va a tener complicado mantener un equilibrio y una cierta consistencia entre esos 3 objetivos: sostenibilidad, competitividad y seguridad energética. Es cierto que cuando miramos las encuestas en Europa y también en España, el apoyo a la lucha contra el cambio climático sigue siendo muy alto. Pero en el caso de España, nosotros en el Instituto Elcano hacemos encuestas al respecto y en los últimos 10 años la primera prioridad de política exterior de los españoles era la lucha contra el cambio climático y ahora pues ha pasado a un segundo lugar después de la seguridad energética, económica, competitividad, etcétera. Pero sigue estando muy alta.
Entonces, hombre, es de esperar que una vez superados en parte los efectos más perniciosos de la crisis energética, cuando dentro de unos meses, pues quizá años, ¿no?, la nueva Comisión pues pueda presentar unos resultados en temas de diversificación, de descarbonización, etcétera, se vuelva de nuevo con más fuerza a todo lo que son los temas de sostenibilidad. Yo creo que es importante mantener un equilibrio, ¿no?, y una posición bien calibrada entre esos tres objetivos, porque si lo miramos desde una perspectiva europea, probablemente no hay tanto dilema entre, por ejemplo, seguridad y descarbonización, porque en la medida en que somos capaces de desplegar más renovables, pues estaríamos aumentando nuestra autonomía estratégica. Es verdad que también te genera nuevas vulnerabilidades en temas de tecnologías renovables o de minerales estratégicos, pero yo creo que el reto que tiene la nueva Comisión Europea, por aterrizarlo de alguna manera, es pues explotar esas sinergias y esas complementariedades entre una mayor autonomía estratégica que proporciona seguridad, pero que al mismo tiempo sea competitiva, una descarbonización competitiva y abierta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el equilibrio difícil de alcanzar. Es posible que en el corto plazo tengamos tensiones y se enrarezca el ambiente porque el contexto ha cambiado, pero sí creo que está en el interés de la Unión Europea en concreto el mantener esa posición equilibrada y presentar un relato de descarbonización como factor de competitividad y de seguridad energética. Tú dices que el factor de competitividad, efectivamente, la descarbonización puede ayudar a que seamos más competitivos y es por lo menos la política de la Unión Europea así lo indica, pero también vivíamos en un mundo donde antes era el control de fósiles muy importante, ahora, como dices, venimos hacia la agenda verde más pronunciada. Lo que se nota en el mercado es que este enfoque en la descarbonización lleva, o por lo menos existe esta opinión, lleva a más proteccionismo ahora, porque estamos compitiendo por las tecnologías, estamos compitiendo por muchísimos factores, la competencia es multivectorial, ¿no? ¿Y en qué medida esos intentos de descarbonización llevan a mayor orientación hacia el mercado interno y al proteccionismo? ¿Compartes esta opinión? Es un riesgo evidente, por eso creo que es importante calificar bien las estrategias y hablar de una autonomía estratégica abierta, ¿no? Es cierto que en muchos socios de la Unión Europea y en muchos países del sur plural pues hay una preocupación por ese proteccionismo climático, o incluso algunos hablan de neocolonialismo verde, es decir, barreras que ponemos en la Unión Europea, pero que también acaba de hacer Estados Unidos con su Inflation Reduction Act, con provisiones de contenido local, con unos objetivos muy ambiciosos. Bueno, se puede entender así, pero yo creo que hay que intentar contener un poco esos instintos, porque la Unión Europea no es Estados Unidos, tenemos muchas vulnerabilidades y por tanto creo que mantener un enfoque abierto sigue siendo fundamental. Por poner un ejemplo, el Net Zero Industry Act, o el Acta Industrial de Emisiones Cero, tiene provisiones de contenido local. ¿Cómo van a afectar a nuestros socios comerciales, por ejemplo? ¿Cómo vamos a lidiar con aquellos países con los que tenemos acuerdos de libre comercio? Bueno, en el Acta de Materias Críticas también se pretende alcanzar un 10%, por ejemplo, de unos determinados minerales estratégicos de minería en Europa, lo cual es muy complicado de alcanzar teniendo en cuenta que para abrir una mina en Europa necesitas años, entonces 2030 tener un 10% de esos minerales con minería en Europa, pues parece muy difícil. Y un 40% del refinado de los mismos, bueno, parecen objetivos muy ambiciosos. No estoy convencido de que esa sea la forma más eficiente de alcanzar la autonomía estratégica. Por ejemplo, seguimos importando un montón de minerales estratégicos de Rusia. No hay ningún tipo de sanción al respecto, porque hay la idea de que no podríamos en Europa mantener esa competitividad de nuestro sector renovable sin esos minerales estratégicos rusos. Pero parte de esos minerales estratégicos podrían ser sustituidos por países como, por ejemplo, Brasil, Argentina, a los cuales les acabamos de decir que no queremos firmar con ellos un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, porque los agricultores franceses se oponen a darles un mayor acceso a los productos agrícolas y ganaderos del Mercosur. Hombre, la Unión Europea tiene que tomar decisiones, tiene que
asumir los costes si verdaderamente queremos avanzar en una integración de las cadenas de valor y asegurar el acceso a los minerales estratégicos, pues no podemos negarnos a firmar un acuerdo de libre comercio que tiene provisiones respecto a un acceso equitativo a esos minerales estratégicos con una de las principales alternativas que nos permitirían diversificar de Rusia y de China. Entonces, la Unión Europea es cierto que va a tener esas tensiones proteccionistas, pero es importante que una vez superadas en los próximos meses esos instintos proteccionistas, se llegue a una posición más racional que mostrará que la interdependencia, una interdependencia bien gestionada, bien institucionalizada, con países que sean socios fiables, pues es mejor que una independencia que muy difícilmente vamos a ser capaces de alcanzar. Retomando lo que dices, precisamente, hay una opinión que dice que nos podemos interrogar sobre la independencia que nos pueden aportar los renovables y esta agenda verde, precisamente por lo que dices, que una concentración de minerales y metales preciosos para el desarrollo de estas tecnologías, para las baterías eléctricas, para las placas solares, están concentradas en varios países en el mundo. Por ejemplo, simplemente un dato que tú has nombrado China, pero podríamos decir que el cobalto procede en un 75% del Congo, que es la extracción principal en las minerías de Congo. Entonces, ¿en qué medida estamos sustituyendo una dependencia de fósiles de uno o dos proveedores hacia otra dependencia de proveedores de estos metales? Ese problema existe. Lo que pasa es que es importante diferenciar por los distintos minerales estratégicos y también poner en perspectiva la magnitud del problema, ¿no? Vamos a ver, la mayor transferencia de renta de la historia es la que hemos hecho los consumidores de gas y petróleo a los productores, la mayor de la historia, porque es unas rentas ingentes y además en buena parte, hay algunos países en los que no ha sido así, podemos pensar en Noruega y otros, pero buena parte de estos regímenes monoproductores de gas y petróleo no han utilizado precisamente esos ingresos para mejorar la situación de su población o para extender la democracia en el mundo o la institucionalidad, sino que en muchos casos se ha utilizado con objetivos bastante espurios, por no decir directamente negativos para la paz en el mundo a la que tú aludías previamente, ¿no? Entonces, esa magnitud tan grande no la vamos a ver en los nuevos vectores energéticos. Y dependerá mucho del tipo de mineral del que estemos hablando. Es cierto que en el cobalto tenemos una gran vulnerabilidad frente al Congo y hay que instrumentar unas políticas concretas frente a eso. Ahí hay dos dimensiones, una frente a la minería, que dependemos mucho del Congo, pero también al refinado, del cual dependemos mucho de China, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra situación de vulnerabilidad en el caso concreto del cobalto en el Congo? Si nosotros miramos el caso del cobalto y del Congo históricamente, las dos grandes crisis de precios que ha habido en el cobalto han sido por motivos geopolíticos. Uno, cuando debido a la guerra de Angola no se pudo exportar el famoso tren, ¿no?, a Katanga, no se podía exportar y no se podía llegar a utilizar los puertos de Angola para exportar ese material y por tanto hay una subida de precios brutal. Y segundo, cuando la Unión Soviética se quedó con todas las reservas que estaban almacenadas de cobalto del Congo. Entonces, evidentemente, no ha habido un problema de falta de producción, no ha habido un problema de falta de inversión, porque siempre se ha respondido a la demanda. Quizá lo mejor que podría hacer la Unión Europea para asegurar un suministro fiable y confiable de cobalto del Congo, pues sería facilitar unas infraestructuras de transporte ferroviario, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, tenemos que mejorar nuestras capacidades industriales de refinado, aunque no las utilicemos plenamente, pero tenerlas ahí, como hacemos, por ejemplo, con el uranio. Rusia, China están funcionando al 80-90% de su capacidad de refino de uranio. Francia y Estados Unidos están funcionando al 10 o al 20%, pero si se necesita en el futuro, ahí están esas capacidades que, por cierto, alguien las tendrá que pagar, ¿no? Entonces, son casos distintos. Si nos vamos al litio, que es otro caso que suele estar mucho en la prensa,
bueno, a veces con una fuerte tensión de precios, pero en los últimos meses con una caída brutal. Claro, es completamente distinto al caso del cobalto, porque ahí estamos hablando de países productores como Australia, como Chile, que son socios relativamente confiables, son explotadas por empresas normalmente privadas, aunque se está recurriendo últimamente a la nacionalización en Chile, también en México, pero plantean un perfil de riesgo geopolítico mucho menor que el que puede plantear, o como se ha mostrado, Rusia, Arabia Saudí, que tienen una capacidad de desestabilización geopolítica mucho más alta. Y finalmente, las rentas que están en juego, los ingresos que están en juego son incomparables. Incluso si pensamos en el futuro en el hidrógeno, las estimaciones de la Agencia Internacional, de IRENA, etcétera, que son ya bastante ambiciosas y optimistas con respecto al despliegue del hidrógeno, sobre el cual yo creo que hay que ser un poco más cauto. Incluso en los escenarios más optimistas, los volúmenes comerciados y las cantidades y el dinero que estará en juego es mucho menor del que estamos viendo en estos días con el gas y petróleo. Con lo cual sí que hay que atender esos riesgos, hay que monitorizarlos, hay que tener estrategias, pero no creo que se pueda transmitir la idea de que la transición energética está en riesgo debido a estas nuevas vulnerabilidades. Lo que tenemos que hacer es gestionarlas mejor de lo que hemos gestionado las del gas y el petróleo. Y tenemos la oportunidad, porque es un régimen que está surgiendo ahora y por tanto podemos poner las instituciones que permitan una gobernanza más adecuada y que introduzca menos riesgos geopolíticos. Y subiendo en la cadena de valor de producción, estamos hablando de metales, pero subiendo y produciendo una serie de equipos, una serie de, pues, las nombrado de electrolizadores, baterías, placas solares. ¿En qué medida es importante que Estados tengan soberanía tecnológica propia en este contexto? Pues muy importante, evidentemente. En Europa todos tenemos en mente cómo nuestra industria solar, tanto la fotovoltaica como la termosolar, pues ha sido desbancada por China por varios motivos. Primero, porque han dado muchos subsidios. Segundo, porque se han beneficiado de muchos avances tecnológicos occidentales, pero también porque han desplegado una escala de producción y de generación que los ha hecho muy competitivos. De hecho, ahí tenemos un dilema fuerte, porque probablemente no hubiésemos tenido un despliegue de la energía solar tan fuerte y rápido en Europa, porque han caído muchísimo los precios, si no hubiese sido por la producción china. Entonces, desacoplarse directamente de esas producciones chinas, ¿no? Electrolizadores, también empieza a tener la industria eólica europea serios problemas para mantener beneficios, bueno, lleva sin dar beneficios varios años. Surge el problema o surge la idea de cómo podemos apoyar a estas industrias renovables y estas tecnologías renovables desde la Unión Europea. Y ahí, pues, de nuevo, está esta idea del Acta Industrial de Cero Emisiones Netas, de tener hasta un 40% de esas tecnologías producidas en suelo europeo para 2030. Puede ser difícil y ahí el riesgo que corremos es encarecer la transición energética si hacemos un desacoplamiento o una mitigación de riesgos demasiado acelerada, ¿no? Pero sí, hay una problemática que se da en dos sentidos. Es verdad que China son muy buenos en todo lo que es la ingeniería aplicada, pero es verdad que la investigación base que da lugar luego a esos desarrollos aplicados sigue teniendo un fuerte componente europeo y también estadounidense. Entonces, pues tenemos que ser capaces, quizá en la Unión Europea, de ser más eficientes a la hora de transmitir o de traducir esa investigación básica en investigación aplicada energética para seguir desarrollando esos productos. Y finalmente hay una cuestión de oportunidad y de escala. Mientras sigamos teniendo mercados fragmentados en la Unión Europea, donde las ayudas de Estado son a nivel nacional, pues no tendremos la escala que se alcanza en Estados Unidos y en China para ser más competitivos en esas tecnologías industriales. ¿Y en qué medida el mercado, por lo menos existe opinión que últimamente hay una destrucción del mercado global, del mercado internacional, hay más intervenciones, hay más regulación, forzada por condiciones políticas o porque así se proponen las circunstancias económicas? ¿Compartes esta opinión también, que hay más intervencionismo y se destruye este mercado internacional? Totalmente, de hecho los datos así lo muestran. Cuando miramos el Fondo Monetario Internacional tiene un estudio reciente en el cual se ve
cómo hay cada vez vamos a una mayor fragmentación de las cadenas de valor energéticas y en concreto de las renovables. Cuando uno mira cuáles son el tipo de intervenciones o de distorsiones al comercio internacional que se han introducido últimamente, pues el sector energético presenta muchas de ellas y en concreto el renovable. Tenemos limitaciones a la exportación de China de minerales estratégicos, tierras raras, entre otras, que por cierto ha generado un aumento de la inversión en tierras raras en el resto del mundo, es decir, el mercado responde a esto. Tenemos también estas medidas de contenido local en Estados Unidos y en la Unión Europea. Tenemos estas medidas que tiene Estados Unidos muy agresivas de evitar la penetración de las tecnologías chinas y de ganar mucha independencia, ellos lo llaman así, independencia, aunque en un mundo globalizado la independencia es difícil. Como te comentaba antes, creo que es mejor una interdependencia bien gestionada. Pero evidentemente esa fragmentación existe, corremos el riesgo de encarecer la transición energética y de seguir aumentando las rivalidades estratégicas. Hay algunos estudios que dicen que hasta el año 2017-2018 hubo una mayor conflictividad en el comercio de estas tecnologías renovables que en otros sectores, que luego hubo un periodo en que esto se mitigó y hubo una convergencia hacia niveles de intervención similares a los de otros sectores, pero parece bastante claro que en los últimos años con todas estas iniciativas pues esas tensiones van al alza y sí que corren el riesgo de fragmentar los mercados. De nuevo es un equilibrio difícil, ¿no?, de alcanzar entre mantener o aumentar la autonomía estratégica y mantener unos niveles de competitividad del sector renovable. En este mercado con tanta incertidumbre, con más conflictos, donde cambian las prioridades de la agenda climática hacia mayor seguridad de suministro, ¿cómo piensas que esto va a afectar a las inversiones? Bueno, eso es una buena pregunta. Dependerá mucho de las políticas que se implementen por parte de los países, ¿no? Y luego hay que tener también en cuenta que muchas veces hay muchas más interconexiones entre la parte energética de los hidrocarburos y su geopolítica y la parte climática. Un caso que me parece paradigmático que estamos viviendo últimamente, y ahora paso rápidamente al tema de las inversiones, es la crisis que estamos viviendo en el Mar Rojo, ¿no? Esta crisis del Mar Rojo está obligando a redireccionar las rutas comerciales y también de los petroleros, un poquito menos en los metaneros del gas natural licuado, aunque también un poco, por el Cabo de Buena Esperanza. Eso está suponiendo una fuerte tensión logística porque los puertos africanos no están preparados para suministrar el combustible, los servicios, etcétera, que necesita todos estos nuevos buques. Estos nuevos buques intentan ir mucho más rápido porque el trayecto es mucho más largo para cortar los plazos y por tanto están aumentando muchísimo las emisiones y la huella de carbono del comercio marítimo. Lo cual, en principio, parece que no tiene conexión con la competitividad, pero sí la tiene, porque como ahora el sector marítimo está incluido en el sistema de precios de carbono de la Unión Europea, en el ETS, cada vez que estos buques tocan un puerto europeo tienen que pagar más impuestos porque su huella de carbono ha sido mayor. Con lo cual ahí estamos, esta cuestión geopolítica, a través de las políticas climáticas, está erosionando la competitividad europea. Pero no solo eso, tenemos empresas importantes, por ejemplo en España, para los cuales la logística de todos los insumos que vienen de Asia, por ejemplo la textil, la automoción, etcétera, está aumentando la huella de carbono y los costes, porque también están aumentando mucho los costes del transporte, y eso repercute en el cumplimiento de sus criterios de sostenibilidad que los inversores miran con mucho cuidado. Y llego, por tanto, al tema de la inversión. El mundo de la inversión ha cambiado mucho últimamente. Ahora es verdad que los grandes fondos, los grandes inversores institucionales, empezando por fondos como Noruega, que es un país eminentemente petrolero, pues miran con mucho cuidado cuál es la huella de carbono de los sectores en los que invierten. Lo que yo creo que tendría que hacer la Unión Europea, siempre manteniendo la atención que necesita toda la gestión de la geopolítica de los combustibles fósiles, que vamos a seguir teniéndolo con nosotros durante mucho tiempo,
es intentar proyectar esa narrativa de una descarbonización competitiva que permita atraer inversiones, ¿no? Nosotros en el Instituto Elcano proponemos para un país como España y también para la Unión Europea no un friendshoring, no un reshoring, estos conceptos, ¿no?, de moda, sino un greenshoring, es decir, vamos a llegar a acuerdos con aquellos países que más quieran progresar en la transición energética, para que conviertan sus progresos en la descarbonización en un factor de atracción de inversiones extranjeras, porque eso les permitiría integrarse en unas cadenas de valor descarbonizadas que van a ganar mucha importancia en la Unión Europea, porque ya tenemos un CBAM que se está aplicando de forma, de momento, de reporte, pero que a partir de 2026 va a ser efectivo y que luego se va a ampliar de unos sectores limitados ahora a un conjunto de sectores y que va a suponer primero, el riesgo de que nos acusen de ser proteccionistas climáticos, pero tenemos que intentar atraer inversiones hacia ese sector. De hecho, incluso las petroleras europeas, las gaseras europeas, en los últimos años han tenido un proceso de inversión muy importante en el sector renovable, con lo cual, de nuevo, estamos en una cuestión de mantener unos compromisos en la atractividad de cada uno de los sectores, pero nosotros seguimos pensando desde el Instituto Elcano que el patrón de interdependencia abierta con nuestros socios tradicionales pues va a seguir siendo un factor de competitividad y también debería ser de atracción de inversiones. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por compartir esta visión muy completa de mercado general, de la geopolítica sobre todo y cómo impacta todo esto. Dejan muchas preguntas abiertas, pero vamos a estar al tanto para seguir esta actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por vuestro interés. Bueno, el enfoque en la seguridad de suministro, conflictos bélicos y la transición energética cambian la geografía del comercio mundial de la energía. Se están creando nuevos exportadores que controlan las cadenas de suministro y de la tecnología. La visión internacional sería necesaria para tomar posiciones y desarrollar los negocios en el nuevo equilibrio de intereses. Vamos a seguir estas cuestiones en la programa Energía al Máximo. Mientras tanto, os deseo muy buena energía y hasta pronto.